hasta la privatización de la ciudad y para defender la costanera, para transformar esos sectores en espacios verdes y en ámbitos para el bien común. Es probable que la gente reaccione más aún cuando no tenga dónde dejar el auto salvo en la puerta de su casa. Todo va a ser parquímetro en la ciudad de Buenos Aires. Una recaudación que envidiaría hasta el Fondo Monetario Internacional. Ese fondo que otra vez está entre nosotros. Esta visita parecería que va a ser más amistosa, que la muñeca de Martín Guzmán permitirá otra vez una negociación muy importante para el gobierno argentino y consecuentemente para todos los habitantes del país. ¿Usted se acuerda cuando muchos actores, ya que estábamos celebrando el retorno del teatro, Echarri mismo, Darío Grandinetti y tantos, Romano, decían, la patria está en peligro porque llegaba el Fondo Monetario Internacional traído por Mauricio Macri? Sí, pusieron al país en peligro. De haber seguido ellos, no se sabe dónde se hubiera terminado con toda esta historia. 50.000 millones de dólares trajo el Fondo Monetario Internacional por una indicación de Trump para que Macri ganara las elecciones. Ni con eso pudo solventar el déficit que tenía frente al aprecio de la gente. Martín Guzmán ahora se enfrenta al Fondo Monetario Internacional. El pronóstico que uno se permite es bueno. Martín Guzmán va a tener otra victoria en esta pulseada que tiene que rendir en un altísimo examen frente al Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional se ha venido trabajando de una forma constructiva en lo que es un proceso obviamente complejo, en el cual hay una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional que se tomó a partir del 2018 en un programa que no funcionó, en el cual todas las partes tuvieron responsabilidad. Hay múltiples dimensiones de un programa que hay que resolver. Constructivo, con la complejidad del caso, hay que tomarse el tiempo para resolver estos problemas de una forma que funcione. La realidad es que cuando el fondo vino fue también para evitar el default. La Argentina ya no tenía cómo pagar ni cómo pedir a nadie. 3 o 4 meses antes se había terminado el crédito. Por eso es que tuvieron que ir desesperadamente a buscar al Fondo Monetario Internacional. Estaban en default. Esta es la verdad de la República Argentina. Y ahora hay que hacerse cargo de aquello que terminaba en default y de lo que le pidieron para fugarlo sus amigos al Fondo Monetario Internacional. Alfredo Zayat tiene una tajante descripción que vale la pena compartir con ustedes. Son responsables del fiasco más grande financiero que hizo el Fondo Monetario Internacional y nosotros somos las víctimas. Nunca antes el Fondo Monetario Internacional entregó un crédito de la magnitud a un solo país y que en apenas un año haya fracasado. Y además generando un endeudamiento totalmente desproporcionado de 44.000 millones de dólares que hay que pagar. Y esto es lo que determina que el Papa, nada menos, Francisco, esté tan preocupado porque lo que más mira seguramente es inevitable es la República Argentina. Todo el mundo económicamente se ha caído a pedazos por culpa del neoliberalismo. Ahora tenemos la pandemia como una justificación entendible, pero la realidad es que el mundo venía a los tumbos hace muchos siglos, quizás desde que el capitalismo se entronizó como la forma de vida, ya inevitable, ya no se lo puede discutir. Lo que sí hay que conseguir es hacerlo un poco más amable. Hay que pelearlo para que no sea tan cruel, para que no se despreocupe de la desventura de millones de personas, miles de millones, que no comen, que se mueren de hambre, que se mueren mucho antes de lo que les correspondería. Es una tragedia, una desgracia al mundo. Por eso el Papa, en su encíclica, ha dicho enfáticamente que el poder político termina resultando muy débil frente a los poderes económicos transnacionales. Esa es la frase fundamental. También le pasa a la Argentina. Hay que luchar contra toda esta gente que no tiene reparos, cuya angurria es insaciable y que por lo tanto, cuando tiene mucho, quiere todavía más y siempre de dónde lo va a sacar, sino de la pavorosa desigualdad que establece entre los pobres y los muy pocos ricos que hay en el mundo. Un poco esa discusión es interesante porque los planteos a veces en ciertas polémicas que se dan, sobre todo en el canal del diablo, vale la pena para que podamos entender de un lado y de otro qué es lo que se dice
¿Y qué es lo que se puede argumentar? Miren ustedes la paliza intelectual que Victoria Tolosa Paz le da a Campagnoli, que es un hombre de la injusticia que ha tenido la Argentina en estos años, pero también se metió a hablar de economía y de política. Así le fue. Estado elefantiásico, que es lo que nos da el gasto público. Estamos pagando sueldos, estamos generando cada vez más lugares. Se viene una reforma judicial donde se crean más de 1000 puestos que no tiene mucho sentido y que va a contramano de tratar de achicar un poco este gasto público. El gobierno es un gobierno, pero esta es la experiencia pasada hace 2 años. Un gobierno que juró, obviamente, y acordó con el Fondo Monetario Internacional déficit cero y emisión cero. Nos dejó una inflación de 53.8, 35.5 de pobreza e indigencia. También tampoco recibió el paraíso. Pero 25.000 pymes que se cayeron del mapa. Tampoco es que el gobierno y 240.000 puestos de empleo menos. Entonces, si no ya tuvimos esa receta. Y yo apoyo la medida de Guzmán de el déficit primario para el año que viene va a ir controlándose, no va a ser igual que por supuesto, de pandemia. Es un déficit que va a estar mirado justamente a reactivar la construcción, la obra pública, la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo de la Argentina. ¿Para qué generamos déficit? Es importante. Pero la gente acopia granos porque es la única manera de mantener en valor las cosas. Las grandes exportadoras acopian grandes, los pequeños han adelantado parte de su cosecha a esas grandes y hubo un intento devaluatorio. Comentó algún cámara del canal que cuando se levantó Campagnoli dijo, ¿para qué me habré metido? Y por cierto, era lógico que se hiciera ese reproche. Lo que fue muy reprochado en su momento por la oposición mediática furiosa de aquel tiempo fue la AUH. ¿Cuánto tiempo la generación que integro escuchó que era necesario dar algo a los niños, algo, un alivio, la posibilidad de que se pudieran comprar una ropita, que pudieran asegurarse comer? Nunca se hizo, ¿sabe por qué? Porque nunca hubo, en parte el peronismo sí lo había hecho, pero no de la manera tan extraordinaria que surgió en el año 2009. No se podía hacer porque no estaban los dineros, porque los ministros de Economía decían no puedo. Un día hubo que poder. Hubo que hacerlo. Y desde hace 11 años, la Argentina, desde este día que vamos a marcar, tiene asignación universal por hijo. En la ley de asignaciones familiares, la modificación del inciso que seguía, se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. Un país que se ocupa de los niños es otro país. Es completamente distinto al que venía desde tiempos en los cuales, yo me acuerdo de lo que se decía en el comienzo del siglo, pero no estaba el dinero, no había manera, había muchos luchadores. ¿Y dónde estaba el presupuesto? Había que hacerlo, había que apartar un determinado dinero que permitiese ayudar a los chicos. De inmediato que surgió la oposición rabiosa, ¿de qué manera lo podían ejecutar? Bueno, estigmatizando a las mujeres. Iban a tener hijos para poder cobrar la AUH, es decir, iban a vender sus cuerpos, iban a traer hijos al mundo, no por amor, no por el grito interno de una mujer que quiere tener un hijo, no, por una cuestión de pobres que no saben de dónde tomarse, de dónde agarrarse, y entonces vengan los hijos para ver si cobro. Eso es lo que esta gente, que ahora vamos a escuchar una parte, decía en el 2009. Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo, Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Están llenas de hijos y tienen más hijos porque le van a pagar 400 pesos por quedar embarazada. Qué maravilla, entonces las aplaudo. La asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta del juego. Hay mujeres que se quedan embarazadas para recibir la asignación por hijo. ¿Vos crees eso realmente? ¿Realmente crees eso? ¿Que creo eso? Sí, lo veo, no es que lo crea. La crueldad no es de ahora, no es solamente de los que van al obelisco contra la vacuna, contra la cuarentena, contra la justicia,
contra lo que raye si se pueden oponer a un gobierno que incluya, o por lo menos lo intente, a todos. Ahora sabemos, mire esta noticia, que la AUH ha sido un éxito, ha sido algo muy reparador para todos los niños y las madres de la República Argentina, pero que además siempre fue mentira que iban a tener hijos para poder cobrar la AUH. No cambió el promedio de los beneficiarios en cuanto al número de hijos que tenían. Mire qué crueldad, qué tremendo dolor provoca aquella mentira y aquel ataque contra quienes no se podían defender porque en ese momento no podían demostrar que no iban a tener hijos. Se lo decían y chau, se terminaba la historia. 11 años después ya podemos decir que era una enorme falsedad, una falacia más de las tantas en las que incurren permanentemente cuando se quieren oponer a todo, particularmente a lo que se da como derechos a los sectores más vulnerables en la República Argentina. Roxana Mazzola es una de las personas que más ha entendido de este tema y dice esto. Hace 11 años que la asignación universal por hijo está en vigencia y desde el día 1 se sabía que políticas de ese tipo no incentivan el incremento de las tasas de natalidad de los sectores más vulnerables, sino que por el contrario, una ayuda indispensable y muy importante para sostener los hogares más vulnerables. El promedio de la cantidad de hijos por hogar de la asignación universal por hijo no superó a los 2 hijos en promedio por hogar, y en los últimos años lo que uno puede ver es que se mantienen esos niveles o por debajo, ¿no? Pero aunque no lo advertíamos entonces, el mundo se estaba corriendo hacia la derecha. Tanto, que se llegó nada menos que a un Trump, que tanto tiene que ver con que ahora el Fondo Monetario Internacional esté aquí. Nunca hubiera venido, finalmente, si no hubiera sido por Trump. El fondo hubiera dicho, no puedo, no le voy a prestar a ustedes ese dinero si le deben a cada santo una vela, por favor. No es el Fondo Monetario Internacional una institución de beneficencia. Somos gente seria en materia económica. Pero llegó el mundo a Trump y Trump ha hecho cualquier desastre. Ahora lo está pagando. ¿Saben con quién se enojó esta semana? Con la vacuna Pfizer, porque dice, la anunciaron a los pocos días que yo perdí. Tenían la vacuna, la tenían, pero no lo querían decir para que yo no ganara las elecciones. Parece mentira, pero este es el recorrido de este hombre que ha perdido el sentido de la realidad hace mucho tiempo, salvo la realidad de los enojados, de los provocadores, de los que se llevan todo por delante, de los entrenados para robar a los que menos tienen en cualquier parte del mundo. Pero además Trump, que dice que por culpa de Pfizer perdió las elecciones, ahora está señalando, como lo viene en realidad diciendo hace varios días, que él va a ganar, que la semana que viene, quédense tranquilos, la semana que viene gano yo. Uno se pregunta, ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Cómo va a dar vuelta este resultado cuando el mundo entero reconoce que el presidente nuevo es Biden? Todos lo han saludado mayoritariamente. ¿Cómo va a dar vuelta todo esto? La realidad que, por otra parte, están subrayando y reconociendo a los medios de comunicación, todas las personas que tienen 2 dedos de frente, en realidad, porque ni eso se le puede acordar a un votante de Trump. No debe ser una persona demasiado sana. Uno es en la vida aquello que admira, también aquello que vota. Si usted vota Bolsonaro, vota Trump, vota Macri, y bueno, se las tendrá que arreglar consigo mismo, porque hay que votarlos, hay que correrse muy a la derecha, hay que proponer un mundo demasiado egoísta. Mire, es interesante recordar cómo John McCain, ¿se acuerda aquel que perdió con Obama hace 12 años? Cómo John McCain, aún siendo republicano y un hombre fuertemente de la derecha, podía tener esta elegancia el día que perdió las elecciones con Barack Obama. I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him, please, to congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. In a contest as long and difficult as this campaign has been, his success alone commands my respect for his ability and perseverance, but that he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans who had once wrongly believed that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. This is an historic election.
and I recognize the special significance it has for African Americans and for the special pride that must be theirs tonight. Recuerdo que no pude evitar la simpatía por John McCain, porque estas palabras, al verlas, me impresionaron fuertemente. Es una elegancia que hay que tener, que se debe permitir un buen perdedor. Y la tuvo, por cierto. Uno estaba feliz de que había ganado Obama, pero despedía con aplauso la elegancia intelectual, espiritual, de aquel candidato republicano perdedor. De eso hace ya 12 años. Hace un año, que pasó muy rápido por suerte, particularmente para Bolivia, se daba el golpe de Estado. Eso que La Nación ayer titulaba la renuncia de Evo Morales. Un año de estas imágenes que todavía duelen. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Presidente de México, me salvó la vida. Se han cobrado más de 19 vidas desde octubre. El defensor del pueblo ha pedido una investigación gubernamental sobre el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Fueron trasladados con heridas de bala al Hospital México de Sacaba y fallecieron antes de llegar. Que no hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición de la legalidad constitucional. La prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. Aquí todos estamos viendo, todas las provincias. Esto pasaba hace un año. Cuánto dolor, cuánta muerte, provocado desde afuera y desde adentro, por supuesto, por esos mismos del obelisco que hallaban a otras plazas en Bolivia. Llevado a cabo por sectores de la política que no quieren entender la democracia y que inventaron un fraude que no existió. Admitido esto, hasta por las universidades norteamericanas más importantes que investigaron y señalaron que no había habido fraude por parte de Evo Morales. Pero construyeron esa historia. Mataron a tantos bolivianos, hirieron a tantos, persiguieron, encarcelaron, todo con una mujer asesina como Yáñez, que había dicho a las Fuerzas Armadas: lo que hagan nunca les será reprochado. Mire usted qué ventaja poder enfrentar con fusiles al hombro a todos los bolivianos, y si mataban, mataban. Esto le pasó a Bolivia hace un año, y de esto es responsable el gobierno de los Estados Unidos, su embajada. Tanto es así que si no hay golpe de Estado en Estados Unidos ahora de Trump, es porque allí no tienen embajada de los Estados Unidos. Todos participaron, la Argentina también, en la aquiescencia que hubo, en el reconocimiento a Yáñez, en la alegría que manifestaban por la caída de Evo Morales, por el golpe de Estado contra Evo Morales, los mismos que además después se quejaban bochornosa, vergonzosamente, de que Evo Morales estaba en la Argentina. Mire qué orgullo, esta reconstrucción de la América que tan solo un año después se pudo hacer en Bolivia. Y la Argentina tuvo una participación muy buena en toda esta historia. Alberto Fernández fue un hombre decisivo en la vida de esta recuperación boliviana, porque hay que evocar, ya que dije Evo como primera sílaba, que Evo iba a ser asesinado, y de esto también iban a ser responsables todos los que mencioné. Lo querían matar, lo buscaban para eso. Evo, como en la ópera Turandot, andaba escondiéndose, evitando que lo encontraran porque lo iban a matar. Así estaban las cosas para él, durmiendo bajo una chocita que se había hecho con nylon y con unos palos parecidas a las de Guernica. Así estaba Evo, había que sacarlo de allí. Y entonces fue fundamental Alberto Fernández. Tenía que salir a Perú. En Perú el presidente que ahora voltearon, Vizcarra, dijo no, que venga hasta acá, pero no le podemos dar ni nafta ni puede pasar por el suelo peruano. Mire usted qué manera de vivir de rodillas frente al gobierno norteamericano, que por supuesto era el que daba las indicaciones. Alberto Fernández consiguió, hablando con el presidente paraguayo, que sí, que pasara por Paraguay. Pasara por Paraguay y luego, en algo que armó con Argüello,
el embajador en los Estados Unidos. Conste que Alberto Fernández era tan solo presidente electo. Lograron que se le pidiera a Brasil, y ahí intervino Stafauri, que pudiera atravesar el territorio brasileño, y así Evo pudo irse a México. Pero luego era necesario que estuviese aquí, y lo trajeron. Ha sido fundamental. Por eso, en una noche de brindis, anoche, Evo Morales levantó su copa, le dijo a Eduardo Valdés al oído que presten atención a lo que voy a decir, que filmen esto, porque él quería que su gratitud quedara plasmada para siempre, y lo consiguió. Encendida que fue la cámara, además, Evo Morales le dijo a Alberto Fernández: gracias por salvarme la vida. Presidente, muchas gracias por salvarme la vida, muy contento. Gracias, Evo, querido. Muy bueno, a tu patria. Gracias a Evo en aquel momento, como también lo han hecho ahora con el gobierno argentino, con escaso éxito. Están nerviosos porque el propósito era que este mismo año lo atacaron por todos los frentes al gobierno, de todas las maneras, lo mediático y lo político y lo judicial, pensando que había que sacarlo ya, porque el año 2021 necesariamente va a ser mejor que el 2020. Entonces, ¿de qué manera podrían ensayar otra vez su desestabilización? Clarín, Nación, lo Macri y todo lo demás que raye, que no quiere respetar la democracia, porque las marchas que hacen son contra la democracia. Llegaron al ridículo de ir contra una vacuna, porque es rusa. Qué cosa tan graciosa finalmente. Y que es obligatorio. Yo no me voy a dar la vacuna, a mí no me obliga nadie a darme la vacuna. Mire usted qué principios que tienen algunos. Aunque Carla Bizzotti, María Vacuna, como a veces me permito decirle, señalaba. No es lo mismo que no se quiera poner la vacuna o que espere o que decida esperar un poco el 5% de la población que no se quiera vacunar nadie. En ese sentido, siempre vamos viendo. La verdad es que nosotros toda la expectativa y toda la información que vamos teniendo de todas las provincias, que por supuesto venimos trabajando hace meses en la planificación de esta campaña, que la expectativa es altísima, así que como siempre va a pasar, los que nos vacunamos vamos a proteger en forma indirecta a quienes no se vacunan porque deciden no vacunarse. Pero la manija va a ser obligatorio, lo van a tomar uno de un brazo y le van a poner la vacuna, van a ver ustedes, estamos en medio de la peor tiranía, esto es una dictadura, la dictadura de la vacuna, y yo no me la quiero dar y me la van a obligar, estoy muy desesperado con esto. En la marcha hubo quienes señalaron eso. Por supuesto que hay periodismo y periodismo. A Lautaro Maislin no lo pudieron pasar, lo frenó y le dijo lo que correspondía, en otros casos no. Estás en contra de la vacuna, me imagino. Estoy en contra de que la vacuna sea obligatoria para la gente. ¿Pero quién te dijo que va a ser obligatoria? Hay una ley, no sé si te enteraste. Pero hay una ley que dijo... te va a obligar a vos y quizás a tus hijos, si tenés hijos, a que se pongan la vacuna. Incluso hay un inciso en un artículo que dice que dijo que no va a ser obligatoria. Por ahora. Quiero ver. Han decidido venir. No, estamos en desacuerdo con la vacuna obligatoria, no la vacuna obligatoria, que nos dejen decidir. ¿No se sienten seguros? Hay muchos que tenemos problemas de salud y no nos podemos vacunar. Tenemos que tener la opción de decidir. Y además todavía no está confirmada en ninguna parte del mundo que sea certera, nada más. ¿Estoy hablando demasiado o mis productores están pasados verdaderamente, Julián Capazo y Anabela Sánchez? Porque me queda muchísimo por decir, a lo mejor se me fue la mano, evidentemente porque el tiempo sigue siendo el mismo. Quiero señalar sobre la vacuna que Israel, que además de comprar la vacuna rusa, se parece a la Argentina en esto que van a ver. En Israel sí sacarían una ley para obligar a la gente a que se vacune. Yo soy partidario de que, como sucedía con la antivariólica, si no me quería vacunar no me vacunaba, pero no podía viajar, no podía hacer algunos trámites. Y bueno, que se manden el chiste, yo no me vacuno. Sería interesante que exista también el carnet de vacunación respecto al coronavirus, porque ya esto pasó de castaño oscuro, ya es una estupidez insoportable. Hay una cosa muy linda con la que quiero terminar y entonces rápidamente viajo hasta el final de la columna para darle el paso a Pablo Dugan. Hace 19 años Maradona pronunció una de sus célebres frases, una que todavía
golpea muy directamente el corazón. Y como Diego se está recuperando, mañana o pasado va a estar en la casa que elija estar, vamos a celebrar aquel recuerdo con Diego parado en el medio de la Bombonera diciendo esto. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Por los siglos de los siglos, siempre Diego. Pablo Dugan, después Gustavo Silvestre, tenemos una noche como siempre extraordinaria en C5N. Gracias a Anabela Julián y Leandro Gabriel. Y a todos, hasta mañana si Dios quiere. Gracias, Víctor Hugo. Está Lautaro Mailín, bienvenido. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes para vos, para los que están del otro lado. Estamos siguiendo muy de cerca de hace meses la interna de Juntos por el Cambio, a ver quién se queda con el liderazgo. Sí, señor. Ayer, bueno, vos lo mostraste también, Frigerio le contestó a Mauricio Macri. Recordemos que Mauricio Macri había dicho que se equivocó en delegar la negociación política en Frigerio, en Monzó y también en Nicolás Massot. Contestó Frigerio. También en su momento Carrió había dicho que Macri ya fue. Estuvieron hablando de esto Cornejo, Mario Negri, pero te hice un compilado de todo lo que fue pasando durante todo este tiempo para ver si sos a la dura o a la blanda. Por el medio yo. Eso nos va a permitir volver al poder en el 23, después de ganar en el 21. Pero tenemos una excelente relación con María Eugenia. Falta uno ahí. ¿Quién? Macri. No, yo tengo buena relación. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto. No tengo ganas de hablar con Macri. ¿Qué elecciones el año próximo? Porque él ya fue. Fue el último presidente y perdimos la elección. Y si perdimos la elección, algo tiene que haber sucedido también. Pensás igual que Elisa Carrió. Respeto a todo el mundo. Yo no tiro a nadie por la ventana, ni subo a nadie por la ventana. No estamos en condiciones, Juntos por el Cambio, en tirar por la ventana a nadie, ¿no? Y mucho menos a un expresidente. Tampoco estamos en condiciones de tener un liderazgo único. No quiero formar parte de los extremos de Juntos por Cambiemos. Y yo no convoco a la marcha. ¿Se siente aludida o interpelada por Lilita con esto que dijo? No, no, para nada. El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. No la voy a explicar a Carrió, que se explique ella. La reta, ¿tendría que haber apoyado el banderazo, sí o no? No, bueno, a mí me hubiera gustado que sí. Se habla de que hay duros y blandos, moderados. Duros no hay, porque nosotros no somos duros. Nosotros no somos talibanes. En todo caso, uno puede decir que hay algunos que somos firmes en la defensa de determinados temas. Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli. Esa generación política tiene que desprenderse del macrismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, de todos esos nombres que para mí ya son el siglo pasado. Tenemos que buscar un consenso más amplio. Consenso más amplio no necesariamente tiene que ser electoral. Uno puede ganar la elección por el 51% de los votos. Lo importante es que para llegar a eso no haya roto los puentes con el resto. Que como presidente yo nunca pude haber delegado negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista. Estamos hablando de Frigerio, Monzó. Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados como en los gobernadores. Pero nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. Lo primero que nos generó fue sorpresa, porque la verdad es que recordábamos elogios del propio Macri, principalmente para Rogelio. Me acuerdo que siempre destacaba que era el ministro más presente en los medios y en la defensa de la gestión. Recuerdo inclusive un propio presidente me llamó para pedirme que vaya a 3 programas en ocasión de la defensa de la reforma previsional y me decía, solamente los veo a vos y a Rogelio en los medios. Esa debilidad, tanto parlamentaria como territorial, no se veía en la política argentina desde hace muchísimos años. El expresidente planteó que el error fue que él no se involucraba, no se había involucrado, se tendría que haber involucrado un poco más, y yo coincido con eso. Tendría que haber puesto su foco de gestión, y él asume que no lo puso, y yo creo que ahí tuvimos un problema claramente, pero el presidente, la jefatura de gabinete. Ahora va a haber de nuevo elecciones en algún momento y va a ser la gente la que determine quién es el líder. Bueno,
Está calentita la interna, Sí, señor. Pablo y Bullrich decía, no hay extremos, no hay ala dura ni blanda, hay gente que es más firme que otra a la hora de tomar decisiones, a la hora de oponerse al gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, vamos a ver, falta mucho todavía para el 2021, mucho más para el 2023. Así Y que Bullrich, tranquila, que los pasajes están, ¿eh? están los pasajes. Los pasajes de la Cámara de Senadores están. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta caradurez, señores! Tenemos una noticia de último momento. Vamos. Ahora en C5N, minutos antes de atacarla con un cuchillo, Sebastián Villarreal se sacó esta foto con Julieta Antón, una de las dos víctimas, por suerte. Las dos mujeres atacadas por este individuo están fuera de peligro. Se sacó la foto, la posteó en Instagram y después atacó a Julieta Antón y a otra profesora con un cuchillo antes de ser luego controlado por la policía mediante un disparo en la pierna. Este es el hombre que intentó matar a Julieta Antón. Se sacó una foto minutos antes con ella. No parecía ser una persona desequilibrada, contaron otras chicas que lo habían visto y habían compartido una clase de baile con él. Estaban haciendo baile urbano, lo conocían, les pareció un tipo totalmente normal. Para Julieta Antón también era un tipo normal. Llegó hoy bastante antes de la clase, le pidió esta foto, se sacaron la foto, la subió a Instagram, Sebastián Villarreal, y al rato la atacó con un cuchillo. Salió otra profesora a defenderla, terminó apuñalando a las dos con una suerte tremenda, porque gracias a Dios las dos chicas, las dos mujeres, están en buen estado de salud, aunque con heridas. Fue un milagro que no las matara, un milagro. Nos vamos, se quedan con Gustavo. Más posteos, a ver, vamos con estos posteos que son de minutos antes también del lugar adentro de este club de baile, donde se daban, escuela de baile, donde daban clases, él había tomado clases, estación de danza se llama. La estaba filmando a una chica que está preparando ahí, no se ve si es Julieta. Se sacó varias selfies. Estas son publicaciones del hombre que intentó matar a estas dos mujeres. Esto es Instagram. Son todas historias de Instagram que subió minutos antes de agredir a las dos mujeres. Impresionante.